¿Conviene tener el marcado de clase C0 en nuestros drones Mini? ¿Solicitarlo en el caso del Mini 2, Mini 3, Mini 3 Pro o eliminarlo en el caso del Mini 4 Pro? Bueno, hay novedades y a lo largo de este vídeo te lo aclaro todo ello. Y quédate porque ya te adelanto que es muy importante si eres dueño de alguno de los drones Mini de DJI. Bueno, ya sabéis que hace un par de semanas DJI sacó un comunicado oficial, algo muy urgente, en el que hablaba de quitar la limitación de los 120 metros de altura del Mini 4 Pro, sacrificando el marcado de clase C0 con el que viene el dron. En ese momento yo hice un vídeo, por ahí te lo dejo, en el que lo explicaba, lo aclaraba, te explico igualmente los pasos que hay que seguir si quieres quitar el marcado de clase C0, pero quédate hasta el final de este vídeo porque quizás no te interese, y es que cada vez va saliendo más información y se va aclarando un poco qué es lo que va a ocurrir si lo quitamos o si no lo quitamos. Bueno, vamos a empezar hablando de qué supone el marcado de clase C0 para los drones por debajo de 250 gramos. Como ya sabéis, estos drones Mini, bien sean de DJI o de otras marcas, son los más permisivos del mercado, y si obtenían el marcado de clase iba a ser el C0 por debajo del peso de 250 gramos. Con el comunicado que hizo DJI ya nos decía que si queríamos obtener el marcado de clase para el Mini 2 SE, Mini 3 normal, Mini 3 Pro, podíamos conseguirlo hasta el 1 de enero de 2024, bueno, realmente hasta finales de 2023, y tendríamos el marcado de clase C0 en estos drones. Pero ¿nos interesa? ¿No nos interesa? ¿Qué aporta ese marcado de clase en estos drones si lo quisiésemos tener? Bueno, pues te lo voy a resumir muy rápido. No aporta nada. Ese es el resumen rápido y sencillo. Nada. No merece la pena tener el marcado de clase en el Mini 2, Mini 3, Mini 3 Pro, porque realmente no aporta nada. Según la normativa europea, una vez que llegue el 1 de enero de 2024, los drones que se hayan comercializado antes de esta fecha, como pueda ser cualquiera de estos drones, y que no tengan el marcado de clase C0, los vamos a poder seguir volando en los mismos escenarios de la misma forma que lo estamos volando hasta ahora. Es decir, categoría abierta, subcategoría 1, lo que significaría volarlos en ciudad, sin sobrevolar aglomeraciones, intentando no sobrevolar personas, y manteniéndolos, pues bueno, ahora mismo a una distancia del piloto, en visual, etcétera. En cualquier caso, cuando entre el 2024, estos drones que no tienen marcado de clase los vamos a poder seguir volando en esos escenarios de la misma forma. ¿Qué es lo que nos aportaba entonces el marcado de clase C0? Bueno, pues que cuando el U-Space entre en vigor, estos drones se podrán volar en el U-Space. Si no tienen marcado de clase C0, pues no se podrán volar en ese U-Space. Ahora bien, el U-Space es casi algo futurista que, si bien está en marcha, para cuando esto cuaje, estos drones ya estarán totalmente obsoletos. Así que no poder volarlos en ese U-Space en el que van a convivir aeronaves tripuladas con no tripuladas en un futuro próximo, creo que está más lejano que próximo, y por lo tanto no significa nada el que no tengan ahora mismo el marcado de clase C0. Por otro lado, ¿qué nos resta o qué nos afecta si solicitamos el marcado de clase C0 para estos drones? Pues que la limitación de altura va a ser 120 metros de altura desde el punto de despegue, ¿vale? No sobre el suelo como ahora mismo con la categoría abierta, 120 metros desde donde está el dron hasta el suelo en línea vertical, sino que se caparía, como está ahora mismo el Mini 4 Pro, a 120 metros desde el punto de despegue. Y en estas imágenes puedes ver la diferencia claramente. Esta imagen es la que estamos acostumbrados, en la que, según la normativa europea, categoría abierta o categoría específica, podemos volar 120 metros sobre el nivel del suelo. Como veis, toda esa franja gris sobre la que iría el dron se mantiene a 120 metros del suelo, y si hay un obstáculo artificial, como vemos en ese caso, pues lo podríamos superar hasta 15 metros por encima y 50 metros en horizontal. Eso es lo que la normativa europea dice, lo que la normativa europea permite y lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Sin embargo, con el marcado de clase C0, aquí lo vemos en esta otra diapositiva, si el piloto despega desde una parte más baja, desde un valle, pues lo podemos elevar 120 metros de altura, pero no sobre el nivel del suelo, sino sobre el nivel de despegue. Y ya ves que esa línea roja es el tope máximo al que podríamos subir, independientemente de que haya una colina, de que haya una montaña, de que haya una ladera, de que estemos a 5 metros sobre el nivel del suelo, o de que tengamos un obstáculo que en este caso no lo podríamos superar de ninguna forma, porque técnicamente el dron está limitado a esos 120 metros de altura desde el punto de despegue. Así que, como veis, el marcado de clase C0 no aporta nada a estos drones Mini
Mini 2, Mini 3, Mini 3 Pro, pero sí que les va a afectar en esa limitación de 120 metros de altura y que nos va a limitar pues algunas operativas cuando estemos en esos escenarios, que tengamos obstáculos o elementos y que no podamos superar esa altura. Bueno, si quieres saber más de dónde poder volar estos drones, los Minis, los Air, los Mavic, si quieres saber los requisitos como piloto, los diferentes escenarios, en droneguru.es hay una guía en la que según tu dron, según tu nivel, según los escenarios donde vayas a volar, te vamos explicando y aclarando todo lo que necesitas para que cumplas con la legalidad. Así que si tienes cualquier dron y tienes dudas de dónde puedes volarlos o qué es lo que necesitas como piloto, ve a droneguru.es y en la homepage de forma sencilla vas a salir de dudas de dónde volar tu dron según el peso, según el escenario donde lo quieras volar, según el uso o según si lo vas a utilizar de forma recreativa o profesional. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el Mini 4 Pro? Ya sabéis que este dron sale al mercado con el marcado de clase C0, lo que hace que tenga ya esa restricción de altura a los 120 metros. Es cierto que salió con esa limitación, que luego DJI en un firmware posterior la eliminó aparentemente por error, que luego la volvió a poner y salió el comunicado. Todo eso lo he ido dejando en los diferentes vídeos que hablábamos de esta polémica, y la cosa que en ese momento, en ese comunicado, y yo lo decía en el último vídeo, DJI decía que bueno, si quitabas el marcado de clase C0 del Mini 4 Pro, tu dron se quedaba relegado a volarlo en categoría específica. La verdad que era algo que yo no entendía muy bien, porque la normativa europea nos dice que en categoría abierta los drones que se hayan comercializado antes de 2024, que no tengan el marcado de clase, etcétera, se pueden volar pues hasta 120 metros de altura. Incluso cuando el dron tiene una limitación de altura mayor, es responsabilidad del piloto mantenerlo dentro de esos 120 metros sobre el suelo. Así que yo mismo tenía dudas de ese comunicado. El propio DJI en su blog oficial ha ido cambiando matices de este comunicado, y es que, como digo, no quedaban muy claro algunos aspectos, pero el compañero Paolo Cosi en su canal de YouTube lo ha aclarado de una forma muy extendida, y yo aquí te lo resumo. Y es que en el reglamento 947 de 2019 ya se habla de todo esto de los marcados de clase, de los drones que lo van a tener, de qué va a ocurrir a partir del 1 de enero de 2024, los que no lo tengan o los que lo tengan, pero hay unas medidas aceptables de cumplimiento, y ahí está el kit de la cuestión. Ahí es donde se aclara, se explica qué puede pasar si nosotros tenemos un Mini 4 Pro y le quitamos el marcado de clase C0. Vamos a leerlo rápidamente, y básicamente nos viene a decir que bueno, no hay que hacer ninguna modificación a los UAS que tengan el marcado de clase C0, C1, C2, C3 o C4, C0 en este caso. Si se hace un reemplazo de algunas de las partes, eso no se va a entender como una modificación. Si se añade alguna carga de pago aceptada por el fabricante, tampoco se considera una modificación, pero sin embargo, si la carga de pago o cualquier otra modificación de la aeronave no está aprobada, no es validada conforme al fabricante, entonces ese dron perdería el marcado de clase. Y si pierde el marcado de clase, fijaros aquí que esto es curioso, nos pone que bueno, el marcado de clase ha sido modificado, y entonces el dron solo podrá ser operado. Fijaros que aquí, esto yo no lo he tachado, el propio documento de ASA, Agencia Europea de Seguridad Aérea, viene de esta forma, con estas modificaciones, con estos elementos tachados, con estos elementos remarcados, y nos viene a decir que si se le quita el marcado de clase o se modifica, ese dron solo podrá ser operado. Antes ponía en su categoría 3, pero fijaros que está tachado, y como digo, yo no lo he tachado, lo ha tachado en una modificación la propia EASA, y entonces ese dron solo se podría volar en categoría específica de acuerdo a las reglas del estado miembro en el que se esté operando. Así que, como ves, si al Mini 4 Pro, y según esto, digo, según siempre este documento, que puede variar porque aquí todo está cambiando de un día para otro, y por eso se informó en Drone Guru, se le elimina el marcado de clase C0 porque se le ha eliminado el límite de 120 metros de altura para que pueda subir a 500 metros de altura. Se ha hecho una modificación que, a pesar que DJI nos ha dicho que la podemos hacer, está fuera de la normativa, y al no cumplir pues bueno, con toda esta normativa europea y todos estos anexos y matices que te estoy hablando, entonces ya sería un dron que no se podría volar en categoría abierta, sino que lo teníamos que volar en categoría específica, con todo lo que ello supone. Si lo vamos a volar en escenarios estándar de ciudad o fuera de la línea visual, pues tendríamos que tener las formaciones aprobadas de STS-01 y STS-02. Si lo vamos a volar en otros escenarios, tendríamos que tener una autorización. Aparte, tendríamos que tener el manual de operador, porque estamos ya considerando este dron que lo vamos a utilizar para una tarea profesional y que entraña
tenía cierta peligrosidad. Y también teníamos que declarar el dron, hacer más comunicados al Ministerio de Interior, aunque sea un dron por debajo de 250 gramos en ciudad. Bueno, como ves, todo se complica muchísimo para volar un Mini 4 Pro, porque en el momento que le quitamos esa limitación de altura, se considera que este dron ha sido modificado y que entonces es mucho más peligroso que, que volar un Mini 3, un Mini 3 Pro, y por lo tanto nos tenemos que atener a una categoría específica que es para operativas que entrañan mayor riesgo. Como ves, pues una tontería absoluta, porque al final sigue siendo el mismo dron, sigue siendo el mismo peso y sigue siendo prácticamente el mismo uso el que se le va a dar a un dron mini. Sin embargo, la normativa tal como está aquí, y salvo que cambie, como digo, porque esto es muy cambiante, nos va a obligar a volar el Mini 4 Pro si le hemos quitado el marcado de clase en categoría específica. Así que quería hacer este vídeo rápidamente en cuanto vi la comunicación y la información que presentó el compañero Paolo Cosi. Muchas gracias desde aquí, porque es muy importante avisaros, sobre todo para que lo tengáis en cuenta, lo consideréis y sobre todo desde mi punto de vista que no le quitéis el marcado de clase al Mini 4 Pro por lo que pueda pasar, ¿vale? Y por otro lado, para que no se lo pongáis al Mini 2, Mini 3, Mini 3 Pro desde mi punto de vista, porque no va a aportar nada y le va a restar pues libertad a la hora de volarlo en esos escenarios que he comentado anteriormente. Bueno, como veis, chicos, muy enrevesado. Veremos en qué queda todo esto el 1 de enero de 2024, veremos cuándo sale por fin el Real Decreto que regule todo con mayor sentido y esperemos que esas zonas de vuelo sean más permisivas, como ya hemos escuchado por ahí. Y si quieres estar al día de la normativa, de lo que te hace falta, suscríbete al canal de YouTube y a droneguru.es, porque ahí te compartimos toda la información. Y además esta semana del Black Friday, con un montón de ofertas, hasta el 70% en cursos, en formaciones, y también por primera vez en el merchandising, en los regalos droneros de Drone Future y de Drone Guru. Así que si estas navidades quieres hacer un regalo dronero, ahí tienes un montón de ideas y a precios Black Friday. Aprovéchalo desde hoy mismo hasta el domingo que viene, así que no lo dejes pasar. Bueno, chicos, espero que esta información os haya sido de utilidad y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, droneguru.es, ahí te la respondemos. ¡Adiós!